Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a esta tercera parte de este taller, de este tema que estamos dando en esta oportunidad, de crecimiento personal. Agradecer a todos por seguir hasta el final y alentarlos a que se sigan sumando en las futuras conferencias, invitaciones que les acerquemos, que le hagamos llegar. Y pues estamos esperando a ver si se sumaban unos participantes que se habían entusiasmado y nos habían comentado bueno, que iban a participar, pero por algún inconveniente seguramente no han podido asistir. Así que bueno, vamos a darle paso al instructor, a Cristian Tello, para que nos haga un pequeño resumen de la última conferencia, lo último que vimos, lo último que se dio, y ya entrar de lleno en la última parte, en la tercera parte que toca hoy día. Buenas noches, Cristian. Hola, buenas noches. Juan José, muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que están participando del taller. Como decía el moderador, Juan José, que es interesante poder comenzar algo y terminarlo en nuestra vida, ¿no? Y esto justamente uno de los puntos que hablábamos del taller de crecimiento personal, en armonía con la naturaleza, era la continuidad de propósito. Nada, normalmente el ser humano siempre busca, digamos, las cosas fáciles. Y se sabe que en la vida todas las cosas fáciles en realidad no se llegan a valorar como aquello que uno consigue, digamos, en base al esfuerzo, ¿sí? Entonces, es interesante saber que el crecimiento personal es un esfuerzo constante, un anhelo de superación personal, de mejoración, de mejoramiento personal de uno mismo, y que conlleva esfuerzos constantes para ir, digamos, puliendo detalles de la vida de uno, y que normalmente no son fáciles de afrontar, que tienen sus complejidades, sus complicaciones, su esfuerzo, pero que también tienen sus logros, y son logros realmente muy grandes. Rara vez en la vida a nosotros se nos enseñó esto del crecimiento personal, ¿sí? Nunca en las escuelas se tratan estos temas de cómo mejorar como persona. Sí nos educan y nos enseñan, digamos, muchas herramientas, mucho conocimiento, digamos, de tipo científico, matemático, de tipo social, historia, pero nadie nos enseña a que es posible dejar por un momento de ser o modificar la forma de ser, o modificar a lo mejor aquellos detalles que tengamos que dificulten la vida, que dificulten por ahí el trato con las demás personas. Y entonces este taller en ese aspecto, digamos, es bastante importante y bastante bonito, ¿no? Y noble en el fondo, porque tiene como objetivo ese crecimiento del ser humano, de nosotros mismos como personas, como individuos, para poder dar paso a una nueva sociedad que se conforme, ¿no? Desde el hogar nuestro, desde el cambio que podamos ir realizando nosotros a nuestra familia y luego a nuestro barrio, a nuestra ciudad, ¿sí? Y ese es un cambio silencioso. El crecimiento personal realmente es algo silencioso, algo que no
no resuena por ningún lado, sino que simplemente se va dando en el interior de la persona que va afrontando, ¿sí?, ese cambio. Entonces, como decíamos, llegar al final de este taller ya es algo importante en sí, porque no todas las personas logramos concretar todo lo que nos proponemos. Entonces, la continuidad de propósito, la voluntad, el objetivo claro, es lo que nos permite, ¿sí?, poder ir avanzando en esto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior, de la parte 2 del taller, donde hablamos de qué factores impiden lograr el crecimiento personal o por qué no somos felices, ¿sí? Entonces, hablamos de determinadas situaciones, decían por allí envidia, celos, ¿sí?, por enojos, por discusiones, también por no valorar lo que se tiene, ¿sí?, el momento que se vive, etc. Y llegamos a la conclusión de que todos estos problemas o situaciones que nos impiden lograr el crecimiento personal o que nos impiden lograr la felicidad, los podemos denominar como conflictos, ¿sí? Hablamos un poco de hacia dónde conducen los conflictos y veíamos que producen en todos nosotros grandes sentimientos negativos, ¿no es cierto?, si les podemos llamar así, sentimientos de infelicidad, de angustia, de impotencia, de tristeza, también la falta de confianza en uno mismo, de valoración, bueno, etcétera, distintas situaciones a las que los conflictos nos conducen, ¿sí? Y veíamos que todos estos sentimientos negativos o sentimientos angustiosos, digamos, tarde o temprano llevan a nosotros, los seres humanos, a caer en enfermedades o en estados de depresión, y que en definitiva todas las enfermedades conducen a la muerte. Entonces hacíamos ese paralelismo, ¿no?, de cómo los conflictos conducen a la muerte, ¿sí? Una persona vive conflicto, y no puede ser feliz, y no puede ser paciente, y no puede, ser sereno, no puede ser alegre, porque se pelea con uno y con otro, o porque no tiene claro algunas situaciones personales, íntimas, internas, porque a veces, como decíamos, los conflictos pueden ser un simple problema, algo personal, o ya puede ser un conflicto entre dos o más partes. Y muchos de esos problemas, traumas, complejos, miedos, vienen desde el interior de nosotros. Y al no resolverlos, entonces producen frustraciones y angustias. Entonces decíamos que todos los conflictos conducen en definitiva a la muerte, ¿sí? Y que a nadie le gusta la muerte. Entonces, que nadie quiere vivir enfermo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, los seres humanos, no nos damos a la tarea de resolver los conflictos de nuestra vida, de dedicarles un tiempo para reflexionarlos, para analizarlos, para encontrar, digamos, cómo se originaron y de alguna forma inteligente cómo poder resolverlos. Entonces veíamos que era importante estudiar la naturaleza de un conflicto y, como un primer estudio, poder clasificarlos como en conflictos personales, ¿sí?, conflictos conyugales o de pareja o de amigos, en caso que no existan, no sean pareja, digamos, conflictos sociales, que si hay un problema técnico, familiares, luego conflictos laborales y por último conflictos sociales, ¿sí? Entonces sería una forma, a lo mejor cada cual puede encontrar su didáctica personal, pero
sería una forma muy simple de comenzar haciendo un análisis amplio, digamos, de un punto de vista bien amplio, de los conflictos que en este momento tenemos en nuestra vida, ¿sí? Y hacer una clasificación de ellos según estos marcos de estudio, digamos, o el contexto en el cual se presentan o se nos presentan esos conflictos. Entonces, luego dábamos una pequeña tarea o práctica que, llevado a la vida de nosotros, ¿sí?, tan simple como esto, vamos a ver nosotros cómo nos aclara en gran manera el panorama de nuestra vida, ¿sí? Y era hacer esta tabla en donde, bueno, clasificaríamos los conflictos, pondríamos un puntaje, 0 si era chico el conflicto, o 10 si fuese muy grande el conflicto. Ahí en el medio, bueno, la escala, ¿no? Cada cual va eligiendo, y luego podríamos identificar el problema, es decir, ponerle un nombre. Supongamos que fuese un problema personal, podríamos decir, no sé, a lo mejor la timidez, ¿sí? O el miedo escénico, o el miedo a hablar con otras personas, bueno, etcétera, o el miedo a algo. Si fuese un conflicto conyugal, podríamos poner problemas tal vez de celos o de discusiones, ¿sí? Bueno, tal vez un conflicto familiar podría darse el caso a lo mejor de algún problema con algún hermano, con nuestros padres, con nuestros hijos. Tal vez problemas de envidia pueden darse también dentro del seno de una familia, o etcétera, ¿sí? Cada cual va a identificar ese problema, ¿sí? Si tiene a lo mejor un padre con el cual no puede hablar, o que no habla hace mucho tiempo, o que tal vez algo que haya ocasionado una separación, algo en la niñez de uno, y uno arrastra ese dolor, ¿sí?, a lo mejor con algún padre o con una madre, por no haber sentido, digamos, uno que se haya hecho cargo. Y en el fondo, donde uno va y empieza a reflexionar, empieza a analizar, empieza a estudiar cuál es el origen de ese conflicto, tal vez llega a la causa, ¿sí? Por ejemplo, tal vez una bronca o un rencor que uno tenga a su padre o a su madre, y encuentra la causa. Supongamos esta que mencionábamos recién, que tal vez cuando niños se separaron y uno considera, digamos, de que no fue atendido, digamos, como uno quisiera. Entonces encuentra la causa, y reflexionando en ese conflicto es muy probable que encuentre la solución, ¿sí? La solución. Siempre es importante analizar el conflicto con ese objetivo, ¿sí? Con el objetivo de buscarle la solución, de buscarlo, resolverlo, de buscar, digamos, disolverlo en nuestra vida para que no nos siga generando más dolor. No es que vamos a estudiar un conflicto para seguir enrollados o enredados en ese conflicto y seguir sufriendo por el mismo conflicto, ¿no? Sino que le queremos buscar la solución. Y si uno lo hace con ese ánimo, con ese anhelo, con esa sinceridad, digamos, de la que hablaba del taller de crecimiento personal, es muy probable que tarde o temprano encuentre en su interior esa solución de ese conflicto, ¿sí? O esa claridad que le permita descubrir, ¿no?, que tal vez ese padre hizo todo lo que a su alcance o a lo que humanamente posible lo pudo hacer, o que tal vez ese padre lo dio todo, y que si uno se pusiera en el lugar de él, se daría cuenta que jamás hubiese dejado abandonado a su hijo, pero que tal vez las circunstancias de la vida o las decisiones que tomó, que muy probablemente serían las mismas que uno hubiese tomado en el mismo lugar en el que él se encontraba, son las que no permitieron, digamos, ese acompañamiento, digamos, al 100%. Por dar un ejemplo, ¿no?, así al azar, no existen conflictos laborales, sociales, etc. Entonces, lo importante de esto es que realmente lo podamos hacer para que desde el momento que uno se sienta
toma papel, lápiz y trata de hacer esto, entonces se da cuenta que ya la vida le va cambiando porque el panorama de su vida, ¿sí? La visualización de su vida es diferente, ¿sí? Entonces habían algunos puntos, digamos, interesantes que eran como la clave para poder resolver los conflictos, y era dejar de culpar a los demás por nuestros problemas, ¿sí? Ya desde un punto de vista personal, en base a reflexiones, a análisis, ¿sí? Darse cuenta que uno no puede vivir culpando a los demás por las situaciones de nuestra vida, ¿sí? Incluso dentro de una pareja, donde prácticamente son una misma persona, uno no puede culpar a la otra persona por las acciones que no pueda resolver uno, ¿sí? O las situaciones que no pueda resolver uno. Entonces, como primer obstáculo, o como primer paso, mejor dicho, sería dejar de culpar a los demás por nuestros problemas. Esto nos lleva al segundo punto, que es cambiar la dinámica de nuestras vidas, asumir la responsabilidad de nuestra vida y decir, bueno, la vida que estoy viviendo con todas estas situaciones positivas y todas estas situaciones negativas es la vida mía, la vida que la naturaleza me da, la vida que transito, la vida que se me presenta. Y entonces cuando uno se toma esa postura, se da cuenta que algo quiere la vida de uno, que tal vez uno no sabe qué es o cuál es ese objetivo, pero en la medida que lo va comprendiendo, que lo va resolviendo, entonces va como dándose cuenta un poco más qué es lo que espera la vida de nosotros. Pero se necesita tomar esa responsabilidad de la vida, ¿sí? Darse cuenta de que todos los sucesos que vienen a nuestra vida en algún punto son originados por nosotros mismos, ¿sí? El tercer aspecto, digamos, es no esperar que los demás cambien, ¿sí? Aparte de no culpar al otro, aparte de tomar la responsabilidad de la vida, esto es distinto, es no esperar a que los demás cambien, ¿sí? Si uno quiere salir exitoso en algo, ¿sí? Sea lo que sea, un trabajo, un negocio, un emprendimiento, algo nuevo o algo que viene trabado desde hace tiempo, entonces tiene que darse cuenta que el que tiene que cambiar eso es uno, ¿sí? Todos estos puntos que venimos mencionando, cuando uno se para en ese punto matemático, en ese punto exacto de la vida de uno, digamos, anclado en estas tres leyes, ¿sí? O fórmulas que da este taller de crecimiento personal, lo llevan tarde o temprano a realizar una acción inteligente que cambie, podríamos decir así, el rumbo de su vida, ¿sí? Y esa inteligencia es algo un poco por ahí de lo que vamos a hablar en esta tercera parte del taller, ¿sí? Ya vamos dando inicio a esta tercera parte del taller de crecimiento personal en armonía con la naturaleza, en donde desde un punto de vista, digamos, totalmente afín con la vida y con la naturaleza, este taller pretende lograr en nosotros ser mejores individuos, más íntegros, más conectados con la vida en general, ¿sí? No solamente encerrado en nuestro mundo de nosotros mismos, sino ir abriendo un poco la vista, los ojos,
al mundo que nos rodea con toda su exquisitez, con toda su belleza, que nos regala, digamos, de momento en momento, o de minuto en minuto, de segundo en segundo, ¿sí? Nos regala su esplendor, su belleza, ¿sí? Tanto es esa belleza o esa vida tan hermosa que existe a nuestro alrededor de la naturaleza, que llega un punto en que nosotros, los seres humanos, la pasamos por alto, no nos damos cuenta de que a lo mejor al lado de nosotros hay un árbol, hay un animalito, ¿no?, que se está debatiendo, al igual que nosotros, en la vida cotidiana, pero en su vida silvestre, ¿no? Se está debatiendo también por conseguir su alimento, por conseguir el oxígeno que le dé la vida, por conseguir los nutrientes, ¿sí? Por cumplir a cabalidad el papel que la naturaleza les dio, ¿sí? Por darnos la sombra, el oxígeno a nosotros, la inspiración a través de una flor, ¿sí?, o de un canto, de un trinar de un ave, ¿sí?, o de un vuelo alto, profundo allá en el cielo, que uno lo ve y dice, ¿cómo hace ese animal para estar tan arriba? ¿Sí? Entonces, la naturaleza a nuestro alrededor constantemente nos invita al crecimiento personal. Nos invita, es tan simple como eso, ¿sí? Es tan simple como todos los fenómenos naturales que estudiamos en nuestros estudios académicos, ¿sí? Tan simple como eso es la vida, ¿sí? Y nos invita constantemente al crecimiento personal, a la observación de ella. No sé si hasta acá hay alguien que quiera decir algo, entonces puede a lo mejor escribir en el chat y bueno, lo leemos aquí para todos. ¿Todos están escuchando o hay alguien que no está escuchando? Bueno, si no estaría escuchando, no podría responder la pregunta, ¿no? Bueno, continuamos entonces, ya que nadie dice nada y no es obligación tampoco. Entonces, continuamos. Pero sí vamos a hacer algunas preguntas porque necesitamos su participación. ¿Cómo podemos evitar generar tantos conflictos en nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Quién puede darnos un aporte para enriquecer también este taller? Pueden hacerlo a través del micrófono o pueden hacerlo a través de la escritura del chat. Acá dice Irving Damian: es importante ver la realidad de nuestra vida. Hemos sido desconectados de la naturaleza y necesitamos retomar ese estado. Y es increíble, pero uno con esto que nos enseñan puede lograrlo. Muy bien, muchas gracias. Y es tan sencillo. Gracias. Sí, eso es así, digamos, cuando uno ve la naturaleza, ve en todo lo que observa esplendor, ¿sí?, pero también ve gran sencillez, ¿sí?, como que todo fluye libremente, pero pero dentro de un equilibrio perfecto, ¿sí? Bueno, ahora aprovechando que ya encontró la configuración de audio,
recién hacíamos una pregunta que es esta que está aquí en el escritorio, digamos, en la computadora, que dice: ¿cómo podríamos evitar generar tantos conflictos en nuestras vidas? ¿Quién dice algo en relación a eso? ¿Alguien que diga algo? A ver. Aprendiendo a escuchar, dice Juan José Castro. Ujú. ¿Quién más dice algo? Es cierto, es lo que dice Juan, pero también queremos escuchar a otras personas. Es muy real lo que dice Juan José, ¿no? Aprendiendo a escuchar. La pregunta es: ¿cómo podemos evitar generar tantos conflictos en nuestras vidas? A lo mejor una pregunta que nunca nos hicimos, nunca nos planteamos, ¿sí? Bien. Vamos entonces a esta Soraya, Caro, prestando atención en nosotros mismos. Bueno, es interesante esto también que plantea Soraya, porque, digamos, si uno a lo mejor se da cuenta que todos los días llega a su hogar y, y tiene algún conflicto en su hogar, ¿sí? Todos los días se le repite un conflicto en su hogar, ¿no? Entonces, lo primero que uno debiera hacer es hacerse esta pregunta: bueno, ¿cómo puedo evitar generar este mismo conflicto todos los días de mi vida? Entonces, eh, es lógico que uno lo que va a tratar de hacer es prestarse atención, ¿sí? Cuando llega al hogar, donde siempre tiene ese conflicto, entonces se presta atención. Y luego está también lo que nos dice Victoria: pensar o reflexionar antes y tratar de cambiar ese problema. Exactamente, ¿sí? Más o menos un poco lo que estamos diciendo, así que vamos conectados, vamos bien. Entonces, hay unas práctica, dijéramos así, un ejercicio práctico, ¿sí? Que es justamente estar pendiente de uno mismo, ¿sí? Le podemos llamar ubicación. ¿Ve cuando una persona está en un grupo de personas, ¿sí? Y tal vez está tratando algún tema en particular, o qué sé yo, algo un poco serio o normal, pero hay quienes por allí entonces hacen algún chiste, ¿sí? A lo mejor doble sentido o cualquier cosa así, y unos como que todas las personas lo observan y entonces la persona se da cuenta que está desubicado, ¿sí? Que hizo un comentario desubicado, un comentario fuera de lugar, ¿sí? O tal vez dentro de una discusión, ¿no? Pero no una discusión fuerte, sino una discusión de trato, de tratar de resolver algo, no sé, en el trabajo, en algún lugar, y a uno como que se le salta la cadena y se desubica, ¿sí? Se da un comentario o un insulto, algo que se, como que, ¿cómo es la palabra? Derrapa, ¿sí? Derrapa del contexto en el que está. Bueno, sin darnos cuenta, esa persona muchas veces somos nosotros, ¿sí? Que en un determinado contexto, tal vez en un diálogo o en una búsqueda de algo en común, terminamos totalmente desubicados, ¿sí? Aunque muchas veces no exterioricemos
esa desubicación, ¿sí? Tal vez a lo mejor es un pensamiento o es una emoción, algo que se va de boca, ¿sí? Y nos encontramos desubicados. Entonces, la ubicación, ¿sí? Como práctica, como herramienta práctica, es el arte de estar pendiente de sí mismo, ¿sí? Un equilibrio entre el corazón, el sentir y el pensar, ¿sí? Es estar pendientes, atentos, expectantes de nosotros mismos, ¿sí? Una buena práctica para poder, buena herramienta para poder lograr la ubicación es sentir los latidos del corazón, ¿sí? Aprender a sentir los latidos del corazón. Entonces, esa herramienta, esa práctica constante de aprender a sentir los latidos de nuestro corazón, nos van a llevar a ubicarnos en el momento en el que nos encontramos, en el contexto en el que nos encontramos y frente a las personas con quienes nos encontramos y a las acciones que estamos realizando, ¿sí? Pero es importante que uno aprenda a sentirse, aprenda a ubicarse, ¿sí? Es decir, encontrarse o cuando hablamos de ubicación hablamos de un lugar, ¿no? Justamente ese lugar es el corazón, ¿sí? Es decir, si tuviéramos que elegir un punto en nuestro cuerpo en donde sentirnos, sería el corazón, ¿sí? Ubicarnos ahí en el corazón, estar pendientes del corazón, y eso nos ayuda a estar pendientes de nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué usamos el corazón? Porque es un órgano, digamos, que marca el ritmo, literalmente marca el ritmo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo, empecé llegando al hogar, de un punto, llegando al hogar, pero no como siempre, sino con esa atención o con esa estar pendiente de uno mismo, ¿sí? Con esa acción de estar pendiente de uno mismo. Llega la persona al hogar y se pone inmediatamente a estar pendiente de uno mismo, a lo mejor sintiendo o tratando de sentir los latidos del corazón. Y otra herramienta que nos va a servir mucho es algo que se conoce como la ciencia de la autoobservación, ¿sí? Que es, aparte de estar pendiente de uno mismo, en ese estado de expectativa de uno mismo, poder discernir entre lo que es un pensamiento, un sentimiento, un instinto o una emoción, o nuestra forma de actuar, ¿sí? Esto es, digamos, cuando uno habla de observación, normalmente habla de mirar, ¿sí? No solo mirar, sino observar hacia afuera, ¿no? Ahora, cuando hablamos de autoobservación, nos estamos refiriendo a hacer una observación de uno mismo, ¿sí? Porque en este momento, dentro de nosotros, se procesan pensamientos, también se procesan sentimientos, instintos, emociones, y todo eso nos lleva a actuar de una determinada forma. Ahora, incluso muchas veces no sabemos distinguir entre lo que es un pensamiento, un sentimiento, una emoción nuestra, porque no las conocimos. Por ahí estudiamos perfectamente, digamos, cuál es la composición de, no sé, de algún elemento químico, o la cantidad de moléculas, ¿sí? O de electrones que giran alrededor de algún gas de la tabla química, pero o ubicamos perfectamente en qué posición se encuentra tal elemento químico, pero no sabemos ubicar una emoción en nosotros. O sea, no la sabemos distinguir, no la sabemos observar, no la conocemos.
¿sí? No sabemos cuándo estamos enojados, no sabemos cuándo estamos tristes, no sabemos cuándo estamos angustiados, o no sabemos cuándo estamos eufóricos, o alegres, o preocupados. No nos damos cuenta, ¿sí? Hasta aquí se va entendiendo por ahí un poco estas dos prácticas de la observación y de la ubicación y de la autoobservación. Muy claro. Bien, bueno. Entonces, imaginemos por un momento una persona que aprende a ser ubicado en su vida, ¿sí? En su accionar, y que también empieza a observarse constantemente a sí mismo, a estar atento, a estar pendiente de sus sentimientos, de sus emociones, ¿sí? De su accionar, ¿sí? ¿Cómo creen que se comportaría esa persona en su vida? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Cómo piensan que esa persona se comportaría día a día o en el cotidiano? ¿Sí? ¿Qué opinan? Una persona que aprenda a usar estas dos técnicas que mencionamos ahora, digamos, ser ubicado y a su vez ir identificando sus pensamientos, sus sentimientos. En determinado momento alguien le profiere un insulto, pero él descubre en sí un rechazo, una bronca, empieza a conocerse, ¿sí? ¿Cómo creen que sería una persona así? ¿Qué dice? Una persona que empiece a ser reflexivo de todo lo que se sucede en su interior, ¿sí? Indiscutiblemente, como dice aquí Soraya, comienza a cambiar su situación, ¿sí? Se transforma en una persona inteligente, ¿sí? Pero cuando hablamos de inteligente, a nosotros por ahí el concepto que tenemos de inteligencia nos habla de una persona que tiene un coeficiente intelectual alto, a lo mejor que tenga gran capacidad de memoria, que tenga mucho estudio en su vida, títulos, grados, posgrados, magistrados, ¿sí? Sin embargo, la inteligencia para la vida es otra cosa, ¿sí? Para dar una definición, digamos, no es que sea de diccionario, ¿sí? La inteligencia para la vida es la capacidad de vivir enriqueciendo la calidad de vida personal y la de los que lo rodean, sin perjudicar ni a sus semejantes ni a la sociedad, ¿sí? Una persona que comienza a ser inteligente, ¿sí? A ser reflexivo de sus situaciones, a ser ubicado en sus apreciaciones, ¿sí? Indiscutiblemente comienza a encontrar en su vida cuáles son los conflictos, ¿sí?, que obstaculizan su progreso como persona, su desarrollo como persona. Esa es la inteligencia. Alguien que encuentra una situación X de su vida que le causa daño, la enfrenta solito, digamos, sin esperar nada de lo demás, sino que la enfrenta solo con sus capacidades, con su inteligencia, y consigue resolverlo, ¿sí? Una persona que se prepara, digámoslo así,
para esta segunda parte que dice ir eligiendo sus reacciones, logrando buenas relaciones consigo mismo y por ende evitar los conflictos, ¿sí? Alguien que aprende a elegir qué sentir, ¿sí? No que la vida lo golpee y lo lleve de un sentimiento a otro, como hablamos en la ley del péndulo, sino que a través de esa ubicación, de ese ancla en sí mismo, y que a través de esa observación de lo que va sintiendo, pensando, pueda ir surcando, digamos, la vida, eligiendo, ¿sí? O resolviendo, ¿sí? Esas situaciones, para dejar de ser esclavo de sus propios impulsos y adquiriendo una verdadera comprensión de su propia vida. Esa es la inteligencia para la vida, ¿sí? Entonces esta persona que, supongamos, de un día para el otro se dio cuenta que a través de ese análisis, de esa reflexión y de estas prácticas, se da cuenta que es no sé, que tiene conflictos con su esposa a través, o porque tiene celos, o porque le tiene desconfianza, ¿sí? Pero es uno el que le tiene la desconfianza, ¿sí? Entonces, logra resolver esa situación, ¿sí? ¿Cómo creen analizarla, estudiarla y encontrar la causa de ese conflicto? ¿Cómo creen que se sentiría una persona que puede dejar de ser celoso, dejar de celar a su esposa y dejar de discutir siempre por esa situación? ¿Cómo creen que se sentiría una persona que logra resolver esa situación de su vida? ¿Sí? Pregunta, ¿cómo creen que se sentiría? ¿Qué conseguiría esa persona? No de última, a lo mejor de este ejemplo de los celos, pero una persona que logra resolver un conflicto en su vida de la mejor manera, ¿no? En donde sale ganando uno, pero también sale ganando la otra parte. ¿Cómo creen? ¿Qué creen que conseguiría esa persona? ¿Sí? Ahí esperamos su respuesta. Conseguiría paz y mejoraría la relación. Perfecto. ¿Quién más dice algo? Libertad, ¿sí? Conseguiría libertad. ¿Quién más dice algo? Una persona que hoy, supongamos que el conflicto que tenga esta persona sea un conflicto económico y lo tiene mal, lo tiene tirado en el piso porque no le encuentra la solución, pero se pone a analizar, se pone a reflexionar, está atento, ubica, se da cuenta que los pensamientos a lo mejor lo tienen muy atormentados, pero en realidad tiene para la comidita y tiene para pagar su... Pero empieza a analizar ese conflicto y lo resuelve, ¿sí? Encuentra la vuelta económica, por ejemplo, para hablar de algo más terrenal también, ¿no? Aunque todos los ejemplos que hemos dado son de ese estilo, pero en este caso otro ejemplo totalmente distinto, donde esta persona, este individuo que estamos hablando, el inteligente, resuelve su situación económica. ¿Cómo creen que se sentiría esa persona? ¿Qué es lo que creen que conseguiría? Ya tenemos paz, una mejor relación humana y libertad. ¿Sí? Ahora, en este caso, esta persona que resuelve un conflicto económico, ¿cómo creen que se sentiría o qué es lo que creen que él conseguiría? Espero ahí sus mensajitos que me ayudan mucho a poder avanzar en este taller. La pregunta es, ¿qué creen que sentiría una persona
inteligente, ¿no? O que a través de ese uso de su inteligencia logra resolver un conflicto, supongamos, económico en su vida. Hay un silencio. Bueno, retomamos entonces. Muy probablemente alguien que logre resolver un conflicto en su vida se dé cuenta que puede, ahí está, dice triunfo. ¿Qué triunfo? ¿Sí? Muy probablemente alguien que logre resolver un conflicto, por ejemplo, de tipo económico en su vida, le encuentre la vuelta sin perjudicar a nadie, ¿sí? O aunque tal vez se dé cuenta que el conflicto económico que tiene es por las aspiraciones que uno tiene o que, en las cuales fue educado, o por, ¿sí? Por los anhelos, ¿sí? Por los deseos que la sociedad le educó, y tal vez no por los ingresos que tenga, que a lo mejor sean, digamos, que le permitan sortear todas las adversidades de la vida, pero no tal vez lo que uno anhele, ¿sí? Sería más un problema mental que económico. Entonces, muy probablemente que una persona que vaya resolviendo distintos conflictos de su vida, entonces eso le vaya dando también libertad, paz, triunfo, seguridad en sí mismo. Es muy probable que esa persona se dé cuenta que puede salir adelante de esa adversidad, ¿sí? Le dé confianza, le dé ánimo, le dé una expectativa, ¿sí? Ahora, si alguien tiene otro tipo de situación en donde reconoce uno que tal vez por orgullo sea muy difícil las relaciones que tenga con su jefe de trabajo, con su socio, ¿sí? Y esa persona se haga el esmero por solucionar ese conflicto, muy probablemente que conseguiría una cierta paz, una cierta aprender a relacionarse humanamente, y sin duda que conseguiría darse cuenta de que debe bajar un poco más, a lo mejor, la cabeza, ¿sí? No estar siempre tan a la defensiva, ¿sí? Y no creerse más que la otra persona. Entonces, una persona que es inteligente para la vida, en la medida que va resolviendo los problemas que le presenta la misma vida, va consiguiendo justamente esto que ustedes están diciendo aquí, que son valores, ¿sí? Valores que le faltan, ¿sí? Si alguien de determinado momento se da cuenta que cada vez que va a pagar a un banco, vuelve con un estado de ánimo alterado por impaciente, ¿sí? Y dice, no, esta impaciencia me lleva a mover los pies, me lleva a mover el cuerpo, me lleva a mirar al de adelante de la fila que se demoró 3 segundos más, y ya uno le hace un gesto, una cara, un sonido, busca a uno cómplice al costado para ver si entre muchos podemos mover un poquito más la fila, y tal vez eso termina en una mirada rara, en una devolución, un gesto de otra persona que lo desequilibra a uno y lo saca de su ubicación, y tal vez hasta termina discutiendo con el cajero, con la cajera o con el de adelante, ni hablar si se cola alguien justo en el medio de esa situación, y termina como en el peor día, ¿no?, de su vida, por una impaciencia que uno no se dio cuenta que tenía. Entonces, si esa persona logra descubrir eso, ese valor negativo de la impaciencia que
le ocasiona tanto daño, y se propone a eliminar eso de sí, a conocer eso y a transformarlo, a superarlo, probablemente esa persona consiga todo lo contrario a la impaciencia, que sería la paciencia. Entonces, esta persona inteligente que avanza resolviendo los problemas de su propia vida, es una persona que va conquistando valores y que va camino a alcanzar el éxito en la vida, ¿sí? Porque no importa el obstáculo que se le presente adelante, porque sabe esa persona que de ese obstáculo puede conseguir los valores que le están haciendo falta para poder ir creciendo como individuo, como persona, y ser una mejor persona. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo son valores que consigue la persona, ¿sí? Esa es la pregunta que hacíamos recién. La libertad que habla Soraya dice que es el resultado natural del desarrollo humano. Todos nosotros, los seres humanos, cuando nacimos, éramos completamente libres, ¿sí? No conocíamos que en la vida existía el dinero, ni que existía una escuela, ni que existía nada, nada de la vida. Lo único que sabíamos era que vivíamos, vivíamos, capaz sin saberlo. Esa es la libertad, esa es el fluir de la vida, libre en su expresión, ¿sí? Muchas veces la libertad se simboliza con aves o con mariposas, porque es el fluir libre de la vida. Entonces, todos nosotros los seres humanos estamos llamados a conquistar la libertad, a conseguir el éxito en la vida, ¿sí? Y la vida nos pone las circunstancias que nos llevan a alcanzarlo, ¿sí? Muy bien, ya como para ir finalizando, queríamos ver algunas frases como esta, aprender de la vida, que dice siempre dar lo mejor de uno mismo, ¿sí? Y uno ve, cuando decimos aprender la vida, nos referimos a aprender de la naturaleza. Uno ve que la naturaleza siempre da lo mejor, ¿sí? Apenas en un desierto cae unas gotas de agua, ya florece o ya nace una planta que estaba ahí esperando para dar lo mejor, ¿sí? El sol, dicen por allí, alumbra a todos sin igual, ¿sí? Alumbra a todos por igual, ¿sí? Sin hacer distinción. Entonces, la naturaleza siempre busca dar lo mejor de uno mismo, y si uno engancha en esa armonía de la naturaleza, es muy probable que siempre trate de dar lo mejor de uno mismo, ¿sí? Para que las personas que estén alrededor de uno logren también sentirse cómodos, sentirse felices, sentirse alegres, para que los animales que están alrededor de uno logren esos sentimientos también de comodidad, de amistad. Ponernos en el lugar del otro es una gran clave que es muy escuchada por allí, pero interesante poder en algún momento de nuestras reflexiones tratar de ponernos, como decíamos recién en el ejemplo del padre, en el lugar de ese padre, ¿sí? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Por qué? Uno indagar, pero no con el anhelo de juzgar o de ser jueces sino de ver por qué lo hizo, qué lo llevó a a tomar esas decisiones, y uno termina a lo mejor muchas veces sacando la conclusión de que en su lugar hubiese hecho exactamente lo mismo. Esforzarnos por la plena realización de nuestro potencial físico, anímico
y emocional, ¿sí? Eso es como tratar de aprovechar lo que la vida nos ofrece, ¿sí? Tenemos un cuerpo con todas las limitaciones que él tenga, cuidémoslo. Tenemos sentimientos, fortifiquémoslos, acrecentémoslos. Tenemos pensamientos alegres, bueno, compartámoslo, hagamos algo con todo eso que la vida nos da. Y si no tenemos nada de eso, entonces, obviamente un cuerpo sí tenemos, pero que es la base de todo. Si no tenemos sentimientos o pensamientos altruistas o alegres o puros, entonces busquémoslo. ¿En dónde? En la naturaleza. Ella tiene tanto para darle al hombre y para inspirarlo. Y ese por ahí es uno de los objetivos de la vida. Aprender de las experiencias, superarnos a nosotros mismos y desarrollar los valores, inspirándonos en la alegría de vivir, en la naturaleza, y en todo lo que ella tiene para ofrecer. Entonces, agradecemos profundamente, de corazón realmente, a las personas que en este momento no conocemos a la mayoría, pero que están del otro lado de esta transmisión, por haber estado todos estos días y habernos permitido dialogar un poco de esto, porque de no haber sido así, ¿con quién estaríamos hablando en este momento? ¿O con quién estaríamos conversando estas cosas tan lindas de la vida? No sé si alguien quiera decir algo, entonces le damos el uso incluso del micrófono, de la palabra, para poder escuchar, ya que está terminando este taller en este momento, y escucharlos y bueno, no sé, si tienen algo que decir, con todo gusto escuchamos. O a lo mejor lo escriben por el chat. Bueno, entonces, en nombre de la Asociación Protectora de la Vida, en nombre de Asoprovida, queremos agradecer a esta hermosa ONG por permitirnos dirigirnos a todos ustedes y agradecerles infinitamente, ¿sí? Profundamente de nuestro corazón, su escucha atenta, su participación. Y bueno, invitarlos para que en los países donde se encuentren traten de buscar esta ONG, ¿sí? Dejamos en este momento el uso de la palabra al moderador, al promotor Juan José Vanega, que va a leer por allí las devoluciones que quieran dar acerca del taller. Y muchas gracias a todos, que tengan, bueno, aquí es de noche, muy buenas noches. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, Cristian. Sí, llega, y nos dice, gracias, sí es muy bueno retomar valores como estos en el día a día. Uno ve que cada momento muchas personas nos alejamos, y bueno, momentos así nos reconectan con nosotros mismos. Muchas gracias por las conferencias, fue muy productivo y me llevo muchos recursos para aplicar en mi vida, y agradecimientos. Bueno, si alguien más quiere dejarnos algún comentario, ¿sí?, sobre alguno de los temas que se han tocado, porque qué importante poder detenerse en esto y estudiar lo que son los conflictos
y llevarse eso, que convertirse en una mejor persona y la resolución de conflictos, cómo, cómo facilitaría tantas cosas en nuestro diario vivir, ¿no? Porque por ahí uno piensa que está lleno de conflictos y quizás no nos damos cuenta que está en nosotros la resolución de los mismos, o, o que, o que podemos resolverlos sin esperar porque siempre buscamos o creemos que el problema está afuera y por ahí está en nosotros. Eh, bueno, no nos llegan más comentarios, eh, así que sin más, extender el agradecimiento que nos da el promotor y que nos ha instruido en este taller, en este tema, y, y ojalá se sumen, ¿sí? En los próximos talleres, ¿sí? Estaremos invitando para que puedan participar y, y ojalá vayamos poco a poco integrándonos, ¿sí? Con la naturaleza, que eso también nos sensibiliza y nos ayuda a poder tener una comprensión un poco más profunda sobre los problemas, los conflictos, sobre nuestra vida diaria, porque a veces simplemente con observar la naturaleza, su simpleza, y que es tan, esa belleza natural que hay en ella, esta armonía, eh, que tanto nos hace falta, ¿sí? A nosotros. Eh, bueno, les deseamos que todos se conviertan en excelentes personas, como nos enseña el taller, para poder contagiar, ¿sí? A todos aquellos que nos rodean y podamos resolver el día de mañana conflictos con un poco más de claridad, un poco más de amor y, y seamos felices, ¿no? Porque a veces los conflictos le dan una cuota de infelicidad. Bueno, nos llegan agradecimientos desde México. Realmente los agradecidos somos nosotros porque realmente sentir que nos están escuchando y que están del otro lado es muy bueno y se agradece. Bueno, dejan saludos. Vamos a ir entonces cerrando para no extendernos más y simplemente con agradecimiento, ¿sí? Para todos y bueno, los estaremos esperando en un próximo taller, en una próxima conferencia. Ya los estaremos invitando oportunamente. Así que muchísimas gracias y que tengan buenas noches.